Vamos a continuar el sermón donde lo habíamos dejado ayer, en una frase verdaderamente que me llamó la atención lo bonita que era. El magisterio nutre, discierne y juzga el sensus fidelium, el sentido de la fe que piensan los fieles, el sentido de la fe que piensan los fieles. Dei Verbum, un documento del Vaticano II, decía que aquellos que tienen la sucesión episcopal han recibido un carisma cierto de verdad. Y añade este documento del que hablábamos ayer: es un ministerio de verdad ejercitado en la Iglesia y para la Iglesia. Aquí gloso un momento. A veces se tiende a pensar por parte de algunos cristianos en el magisterio como algo que limita la libertad, que ojalá que hubiera libertad. Pero el magisterio es ejercitado para la Iglesia, carisma cierto de verdad, y cuyos miembros, sobre esto hará referencia al Concilio Vaticano II varias veces, y cuyos miembros han recibido todos la unción del Espíritu de verdad, y están dotados también ellos de ese sensus fidei, ese sentido de la fe, un instinto que lleva a saber cuál es la verdad del Evangelio. Por tanto, el magisterio juzga con autoridad si las opiniones presentes en el pueblo de Dios pueden pertenecer o no a ese sensus fidelium, a ese sentido de la fe que piensan todos los fieles, si corresponden realmente a la verdad de la tradición recibida de los apóstoles. Y aquí cita el documento del que hablábamos ayer a Newman, al cardenal Newman. El don de discernir, Newman, no el actor, sino el cardenal Newman, porque hay que explicar ese pequeño detalle. El cardenal Newman fue un sacerdote anglicano que se convirtió al catolicismo y que él, estudiando en Oxford, desde esa época toda su vida fue una reflexión acerca del concepto de ortodoxia, de más cosas también, pero sobre todo del concepto de ortodoxia, lo cual le llevó a la conversión al catolicismo. Pues bien, el cardenal Newman decía: el don de discernir, separar, definir, promulgar y dar fuerza de ley a cualquier parte de la tradición reside exclusivamente en la Ecclesia docens, en la Iglesia que enseña. En otros sermones habíamos hablado de la importancia de todo el cuerpo místico de la Iglesia, laicos, sacerdotes, todos, a la hora de saber qué es la fe, qué pertenece a la fe, cómo hay que entender la fe. Sí, pero el cardenal Newman dijo esto: el don de discernir, separar, definir, promulgar y dar fuerza de ley a cualquier parte de la tradición reside exclusivamente en la Iglesia docens, la Iglesia que enseña. Por lo tanto, el juicio que tiene que ver con la autenticidad de este sentido de la fe de los fieles pertenece, en definitiva, no a los fieles mismos, ni a la teología, sino al magisterio. Este es un hecho que no hay nada malo en elogiar al máximo la labor de los laicos, el instinto acerca de la fe que hay en todo el cuerpo místico, siempre y cuando que reconozcamos que el juicio último pertenece
a la Iglesia que enseña, los pastores que tienen ese carisma. Bien es cierto que una vez que se produce esa acción del magisterio, hay una recepción. La recepción es un proceso a través del cual, bajo la guía del Espíritu Santo, el pueblo de Dios reconoce las intuiciones o las ideas y las integra en la configuración y en las estructuras de la vida y del culto, aceptando un nuevo testimonio dado a la verdad y a las formas de expresión que le corresponden. Es decir, los pastores, los obispos, un concilio, saca unos documentos, pero es el pueblo el que comienza un proceso de recepción de esos documentos, de la verdad contenida en esos documentos. Y un aspecto, a la luz entonces de todo esto que he dicho, un aspecto que podemos visitar de nuevo, el primado del Papa en la Iglesia. Si hemos hablado respecto a la fe, al instinto de la fe, al juicio respecto a ese instinto de la fe, primero en los fieles el instinto, el juicio en los pastores, una palabra respecto al primado del Papa. Entre todos los dones del Espíritu, de modo especialísimo, está el primado en la Iglesia. ¿Qué ha sido dado para favorecer la unidad en la fe y en la comunión? Pero fijaos un pequeño detalle. Aunque el Concilio Vaticano I dijo que las definiciones infalibles del Papa son irreformables por sí mismas y no en virtud del consenso de la Iglesia, eso no significa que el Papa esté separado de la Iglesia, ni que su enseñanza sea independiente de la fe de la Iglesia. Y tenemos como ejemplo cuando el Papa definió infaliblemente el dogma de la Inmaculada Concepción. Eso se hizo después de una vasta consulta a los fieles. Y solamente después de esa vasta consulta y larga, el Papa usó de ese carisma. Por lo tanto, es cierto que la enseñanza del Papa y de los obispos está autorizado por sí mismo, ya que tienen el don del Espíritu Santo. Está autorizado por sí mismo y además puede juzgar lo relativo a ese consenso de los fieles respecto de la fe. Pero al mismo tiempo, fijaos qué interesante, hay una interacción. Lo que después digan los pastores, hay un proceso de recepción. Pero antes de esa recepción, los mismos pastores han mirado qué es lo que pensaban los fieles. No hay que entender esto como un mero estudio sociológico, a ver qué piensa la mayoría. No, eso no es el verdadero sentido de la fe. A ver, de un modo estadístico, qué piensa la mayoría. No. Hay que ver cuál es el sentimiento, el instinto acerca de la fe en aquellas personas que son miembros vivos, que participan de la vida de la Iglesia. Mejor todavía si están a la escucha de la palabra de Dios, si están abiertos a la razón, no son personas cerriles, tozudas, que si están adheridos al magisterio. Y una última nota se da, que a mí me parece la más luminosa.
la santidad. Si todo lo que he dicho es verdad, mucho más verdad es que cuando surja una duda, la Iglesia debe decir, ¿pero qué piensan los más santos? Porque si los más santos, repartidos por todo el orbe, por todas las naciones, vemos que hay una unanimidad espontánea en decir no, esto no, y esto sí, eso claro, da una luz muy grande. En la historia de la Iglesia, los santos son los portadores de la luz, de ese sentido de la fe. Mencionaba aquí, aunque a ella no la podemos consultar, por supuesto que entre todos los santos, la Virgen María. Sin ninguna duda, cuando los apóstoles pues tenían sus dudas, hablaban entre ellos en una casa pequeña, allí en Jerusalén, o si habían tenido que huir pues a Cafarnaúm o más lejos, le dirían, María, ¿tú qué piensas? ¿Tú qué piensas? Y su palabra, por supuesto, ellos mismos la reconocerían como la palabra más autorizada. No tenía ninguna función como pastoral, como pastor, pero evidentemente la opinión de la Virgen María no era una opinión más, era la voz de la persona que con mayor autoridad podía hablar. Si uno entiende lo que es esta escena de los apóstoles diciendo, ¿por qué no vas a consultarle a María a esa otra ciudad a ver qué piensa sobre este asunto? Si uno entiende esto, entiende qué es lo que nos quiere decir la Iglesia a través de este sentido de la fe de los fieles. María no tenía ninguna función como pastor. Pues entendiendo esto, es como entendemos esto que quiere decir la Iglesia. Nada más. Todo esto nos ayuda a comprender la dignidad de todos los laicos, pueblo real, sacerdotal, y que participa también en un cierto grado de ese carácter profético que Dios dio en grado eximio a algunas personas. Que todos nosotros, aun venerando el sacramento del orden, reconozcamos esta reflexión profunda y necesaria acerca del entero cuerpo de la Iglesia en relación a la verdad.